once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I... Ahí va, chavales. Bueno, os voy a enseñar la producción y el huerto de cómo está, chavales. Madre mía, vamos a hacer aquí el riego, que se vaya regando. Porque ahora estos meses son de regar. Sigo de jardinero. La verdad es que sigo de jardinero. Todavía me quedan algunos cachos de la finca que limpiar, chavales, de hierba, mirad. Me queda toda esta parte de aquí que limpiar. O sea, toda la parte de abajo. En teoría ya me queda limpia ya la parte de arriba, ya la tengo todo limpita. Toda la parte de allí también. En fin, vamos a enseñaros el huerto que se me ha ido de las manos, chavales. Está mi mujer ahí recogiendo hortalizas, la collita que decimos nosotros, la collita del día. Bueno, del día no, había veces que lo dejamos una semana y no veas, pero hoy cada 2 o 3 días tenemos que venir aquí ya a recoger porque es que ya se hace muy gordo y es que nos damos abasto, chavales. En fin, mirad, está ahí mi mujer ahí ya recogiendo las hortalizas. Mirad cómo está todo el huerto, chavales. Se me ha ido de las manos, mirad los tomates que hay. Impresionante, es todo ecológico, todo ecológico, ni insecticida, ni abono químico, todo con el abono que me visteis que le eché del estiércol cuando las planté. Todo ha salido y a base de agua, chavales. Mirad, chavales, cómo está, todo se me ha ido de las manos a la sandía. La sandía no tenía que haber plantado, no tenía que haber comprado tantas, chavales. No me acordaba yo que son plantas de estas enredaderas, que esto va tirando. Mira, se me está saliendo por ahí la sandía, los melones. Menos mal que los pepinos, ya os he dicho que los he puesto así en alto. Mirad qué pepinaco, chavales. Estamos ya hartos ya de tanta hortaliza, chavales. De tanta hortaliza estamos hartos ya. Madre mía la cantidad de hortalizas que está dando la huerta. Mirad qué tomates, chavales. Mirad qué tomates, Mirad qué tomataco. Está haciendo ahora mi mujer con... ¿Cómo se dice eso, nena, lo que está haciendo con el tomate? La conserva, lo fríe. Sí, frito. Lo tritura todo y luego lo fríe. Y así para hacerte las tostaditas de buena mañana para desayunar. Eso está de muerte, chavales. Está de muerte. Mirad cómo está todo. Si es que esto no se puede más ya. Mirad las tomateras cómo están, Los pepinos, la sandía, ya os digo que las sandías es lo único que no se está haciendo grandes. Se hacen pequeñitas, a ver si veo alguna, mirad. Se hacen así y luego llega un momento que se queman, se ponen negras y se caen. Eso yo creo que es por el espacio. El espacio, no, la sandía no... Yo no sé si hay por lo menos aquí 15 matas de sandía, chavales. Tenían que haber plantado solo 5. El trocito de tierra que solo 5, chavales. Porque mirad, es que no están dando, os digo, se hacen pequeñitas y se ponen negras y se caen. Ahora les estoy dejando que se vayan para allá, para fuera del recinto. Ya os digo que los conejos ahora no se las comen, que tienen hierba por todos lados ahora. ¿Veis? Mirad, madre mía, he plantado también acelgas, me las compró mi madre ahí en el mercadillo y me compró y he plantado por donde he podido, chavales. Ahí he plantado 3, no sé si por aquí hay más, a ver, entre medio, mira, ¿ves? Entre medio no sé si está bien hecho, la verdad, entre medio de los dos calabacines, pero ya os digo que los calabacines ya estamos hartos ya de comer calabacines, nada más que hace que echar calabacines. Madre mía, no, se los voy a enseñar todo, Os lo voy a enseñar todo. Mirad cómo está esta mata de acelga, chavales. Mirad qué tomatico, todo ecológico, Os dije que iba a echar para los bichos azufre, al final no le he echado nada. Nada de nada, mirad. Mirad este tomate. ¿Veis? Este tomate lo voy a coger ya y para que veáis que yo, mirad. Y estáis viendo también un alficós, que ya los hemos probado. Lo que pasa, saqué uno que medía 1 metro, chavales. Lo que pasa es que no lo hice fotos ni nada y eso se lo di yo a mi padre.
Y luego salió otro más chiquitín que ya se lo tengo yo en casa, ya que me lo estoy comiendo ya, chavales. Pero el de que le da yo a mi padre, 1 metro medía el alficós ese, ¿veis? Que es como pepino, como si fuera un pepino, pero así de esa clase más alargado. Yo digo que la mata es la misma que el melón, ¿eh? La misma mata que el melón, chavales, mirad. Que esta es la mata y esto es lo mismo. Los estoy sacando para afuera, por ahí del verjao, para que se vaya haciendo para allá, porque esto llega a un momento que no estaba haciendo, pero ahora ya no está parando de echar. Mirad, aquí tengo otro, esto que se hace bastante largo, mirad, parece una serpiente. Mirad, un chiquitín. Ya os digo que el que le di a mi padre medía 1 metro, chavales. 1 metro, sin exageraros, ¿eh? ¿Veis? Tomatico. ¿Veis? Si le había echado herbicida o algo, no me lo podría comer, chavales, mirad. Esto está de muerte. Espectacular. Cómo se nota el sabor a tomate de la huerta, chavales. Esto sí que merece la pena pagar un dineral por esto. Espectacular, chavales. Mirad. ¿Veis? Que las estoy sacando por fuera del verjao y siguen vivas. Todavía ya os digo que los conejos ya tienen matas por todos lados, la hierba y esos son los alficosos. ¿Veis? Y ahora os enseñaré los melones también. Que los melones están saliendo también por fuera. Pero yo digo que ahí los melones sí que han ido bien. Ahora os enseñaré los melones que hay. Han ido muy bien ahí, chavales. Esperad por aquí. Esto el año que viene lo tengo que montar bien porque ya os digo que ha sido un lío. Ha sido un lío trabajar aquí porque ya veis tú que no se puede entrar bien. También me dice mi mujer, tienes que no tenía que haber comprado tanto también. Tenía que haber comprado menos y más variedad. Pues podíamos haber plantado coliflores, podíamos haber plantado, pues no sé, más variedad de hortalizas, pero yo no sé. Yo pensaba que no me acordaba ya que se hacían tan grandes las espárragos, también brócoli. Pero yo digo que no pensaba yo que se iban a hacer tan grandes las matas. Es que mirad, se me ha ido de las manos todo, chavales. Y las tomateras no sé, pero yo mirarme a mí, que yo mido 1,82 m. No sé si se verá bien. 1,82 m y mirad la altura de la tomatera. Mirad, chavales. La altura de la tomatera, 1,82 m. Mirad la altura, está como yo casi de alta, ¿eh? Y a mi mujer, se mete aquí dentro de mi mujer. No. Se mete aquí dentro de mi mujer, que está escondida detrás de la puerta y ni se le ve. Que mi mujer es más bajita, ¿eh? Es más bajita, que si estáis riendo. Se mete aquí dentro, chavales, y esto es la selva para ella. Aquí ni se le ve. El Amazonas. El Amazonas, mirad la mata de pimientos, chavales, ¿eh? Mirad la mata de pimientos, como se están poniendo los pimientos. Son todos verdes. Nos hizo el lío el hombre del vivero. Le pedimos rojos, ¿eh? Sí. Y nos dio verdes. Y ahora también os enseñaré también que también lo de allí las matas que os dije, que eran de estos de guindilla, ahora han resultado que son pimientos italianos, chavales, de estos de freír. Mirad, mirad, mirad. Mirad la matica ahí, el pimiento. He vuelto a plantar lechugas también, que esto me lo compró mi madre cuando compró las acelgas. Ya las tengo y mirad las cebollas rojas, chavales. Las cebollas rojas. Que a mi padre no le gustan, que dice que las cebollas rojas son para hacer cuando hacen la matanza. Están buenas todos. Yo me lo como todo y están buenísimas. Es que la verdad es que cuando fuimos al vivero a comprar no había cebolla blanca, entonces pues tuvimos que comprar cebollas rojas. Pero están, ya os digo que están de muerte, chavales. Mira la berenjena que acaba de coger mi mujer. Mira qué pedazo de berenjena, chavales, que de ahí comemos 2 personas. Bueno, voy a enseñar las matas, si es que no puedo ni pasar por aquí. Ya os digo que mirad el cable que le puse, que es un cable gordo, y del peso que tiene, mirad cómo está de ondulado, chavales. Voy a cortar algunas ramitas por ahí, pero mirad el peso que tiene cargado de los tomates que tiene, ¿eh? Es impresionante, impresionante, impresionante. Ahora os tengo que enseñar también, tengo que enseñaros también lo de la sorpresa que tengo que enseñaros. Vamos a ver. Sigo con el tomate, chavales. Qué bueno. Mira la berenjena. Que la berenjena también nos dijo que el hombre, que era el hombre del vivero, que eran negras, ya resulta ser que son moradas, de estas de raya. A ver si puedo pasar por aquí, mirad. Mira qué chula la hoja de la hoja de la berenjena, qué chula,
Chula que como la toques ahí, te pinchas, que no veas, como si te pincharas con alfileres, chavales. Mira por aquí, que regué el otro día. Mira cómo está saliendo esa ahí. Cómo está, qué pintaca, chavales. Nos hacemos rellenas con... Hace mi mujer muy buena, rellenas con carne. ¿Y qué más, nena, lo haces? Con carne y... Con carne mezclado con cebolla y luego queso por encima. Lo habéis escuchado, carne y cebollita. La cebollita de aquí del terreno roja, en este caso. Y queso por encima, queso de estos de curado bueno. Qué bueno, chavales, de estos de cuña, los quesos de cuña. Mirad, y los alficosos cómo están saliendo. Y estábamos hablando que no íbamos a comer alficosos este año, digo, y no sé, digo, porque a lo mejor la planta es como lo de los melones. Necesitan mucho espacio. Yo digo que el año que viene no me va a pillar esto a mí. No me va a pillar bien, porque si planté 5 y de 5 me van a dar uno cada uno, pues mejor planto 2 y de esos 2 mejor me salen 10. Mejor porque tienen más espacio y tienen más nutrientes. No me acordaba yo, chavales, que esto se hacía como... Se hacían de estas de enredaderas, que esto se va moviendo, se hace muy largo, chavales. Mira, también he plantado ahí lechuga. ¿Veis? También he plantado unas cuantas lechuguitas. Y nada, vamos a ver los melones que nos quedan y ahora os enseño la sorpresa, chavales. Venga, voy para allá ahora mismo. Vale, chavales. Vamos a saltar. Mira, es que tengo cebolla por todos lados. Tengo cebollitas plantadas por todos lados. Yo digo que me faltó sitio y las planté por donde pude. ¿Veis que se está yendo para allá? Ahora enseñaré los melones, que los melones están el doble de salidos. Ahora os enseñaré. Mirad, vamos a verlos por aquí primero. Ya yo digo que los fresones, mirad. Ya los fresones que están echando, ya están saliendo fresones ahí, ya están ya para hacerse rojo y comérselos, chavales, y más flores. Que todo en verdad tenía que estar seco. Que yo creo que los fresones son de primavera. En verano se secan, pero bueno. Aquí como está la sombrica y tiene agua cada 2x3, pues van de lujo, chavales. Mirad los meloncitos. Mirad qué meloncito más pequeñino. Pues cuando me dicen que cuanto más pequeño tiene, más sabor, más sabor tiene. Ese es el más pequeñito que hago de ver. Si es que está todo lleno, Mirad, está todo lleno. Mirad que hay otro más. Mirad cómo está este. El más grandote os lo voy a enseñar ahora mismo. Si es que hay por todos lados. Mirad, aquí hay más. Hay más. Este es el más grandote, que al lado tiene al hermano. Mirad, es que nada más que hacen que subir para arriba. Yo lo que hago es sacarla de aquí. Mirad, esto lo saco yo para acá así. Porque es que tiene esto. Tiene estos hilos, que esto es lo que se va enganchando, macho. Y tienes que ir arrancándoselo al pobre y luego meterla por aquí, por el agujerico. Y sacándolo por fuera, que ahora ahora lo enseño. Mirad, mirad, y es que está todo lleno de melones, nena. Mira cómo está. Y está todo lleno de melones, mirad. Mirad qué mano. Mirad qué melón. Un palmo de melón mío, Yo tengo una buena mano, Mirad qué melonaco, chavales. Buah, esto pesa por lo menos 1,5 kilos, Kilo, 2 kilos. Este también está gordo, Sí, si es que mira, al lado tiene otro, mirad. Ese que le he enseñado también, pero eso le faltará, ¿no? Tiene que estar de la punta blandito todavía, para cogerlo. Somos un poco novatos en esto, Y este yo no lo sé, al final. Este es el primero que se ha hecho, pero mirad, es que está allí, ahí hay otro ahí, hay otro aquí, mirad, otro ahí. Está todo lleno, chavales. Toda la línea. Ya os digo que se están secando todas las que son las hojas estas de aquí antiguas. Ya os lo enseñaré la parte de fuera cómo se están poniendo. Si es que, madre mía, van a llegar hasta la SEO van a llegar. Yo creo que a lo mejor se puede. Mirad. Está todo lleno. ¿Veis que se están ya secando? Son las hojas antiguas. Y ahora os enseñaré toda la parte de fuera cómo está. Están todas las hojas de ahí verdes. Y este, pues mira, se están secando, se ve que para que puedan salir por el otro lado y que sean hojas nuevas. ¿Veis? Mira, es que están llegando, mira, se están pasando las sandías para acá, mira, chavales. Esto es una rama de sandía que están ahí, ¿veis? Esto al año que viene no me pasa, al año que viene no me pasa. Mira, es que está todo lleno, chavales. Esto por aquí, a ver. Eso por ahí. Ya os voy a enseñar la parte de fuera, chavales, que vais a flipar de cómo están todos los melones ahí. Vais a ver. Vamos para afuera. Y ahora os enseño. Mira, bueno, también los pepinos. Que los pepinos me está diciendo mi mujer que va a hacer
una collita de pepinos, porque mirad los pepinos como están, Mirad qué pepinacos, chavales. Ecológico todo, ecológico. No me pongáis en los comentarios, si me ponéis comentarios que no, esto tiene abono, no. Ecológico todo, chavales. Todo ecológico, a mí no me gusta engañar. Yo si le pongo abono de bolitas, se lo digo. Mira, pues ya he tenido que poner abono de bolitas porque no iban. Pero ya os digo que ni lo he echado ni azufre tiene. Mirad, lo que sí que es la sandía, ¿veis? Pero yo pienso que es por el espacio. Es como se pone, se hace pequeñita, luego a ratos, a los 2 días se ponen negras. Pero yo pienso que es por el espacio, que esto necesita más espacio. Mejor los melones no... También necesitan espacio, pero no son tan delicados como las sandías, chavales. Igual eso por eso no... es lo único que no se hacen grandes. Que no estamos viendo que se hagan grandes, chavales. A ver si, como estoy dejándole por ahí espacio, a ver si las de ahí se ponen grandes y podemos comer sandías, chavales. Ya os digo que lo demás, todo un éxito. Bueno, vamos para afuera y os enseño todo lo de los melones que hay por fuera. Vale, chavales, pues ya estamos por fuera, mirad cómo salen las sandías. Por eso os digo que voy a dejar las sandías que salgan por aquí, a ver si el espacio es lo que les faltan, y a lo mejor mirad estas que están saliendo nuevas, a ver si conseguimos que salgan gordas. Vale, chavales, mi mujer ha decidido que va a quitar el melón, porque dice que lo toca un poquillo, no está tan blandito todo, pero sí que está blando, y a lo mejor si termina de madurar ya mañana o pasado ya no lo comemos, chavales. A ver si por dejarlo ahí se va a poner malo. Y nada, chavales, os enseño la collita del día. Mirad qué espectáculo, chavales. Qué variedad de hortalizas, chavales. Qué variedad de hortalizas. Mirad las cebollacas, cómo están. Mirad. Esto que está sucio, No digáis que está picado, pero que está sucio. Una berenjena, pepino, pimiento y el meloncito. Y ahora enseñar el italiano no había ninguno, ¿no? Que antes me he dicho no había ninguno italiano. Es que no me quiero meter otra vez porque luego tarda un montón en salir encima. A ver, que voy con la ropa limpia. ¿No veis? Que os dije que no lo voy a enseñar, que quiero enseñarlo todo, chavales. Que me dijo que este era de estos de guindilla y son, pues mirad, pues de estos de italiano, de freír. ¿Lo veis? Venga, ahora sí que sí, voy a enseñaros las matas de melón como están por fuera, chavales. Mirad qué espectáculo. Mirad qué espectáculo, chavales. ¿Veis cómo se va enredando por ahí? Los tengo que ir quitando para que no se enreden por ahí, que vayan para abajo. Mirad qué espectáculo, chavales. Digo que van a llegar, al final van a llegar hasta el aseo. Madre mía. Por eso os digo que no me acordaba que se hacían así, la verdad. Me han pillado, este año me han pillado, pero al año que viene no me pillan, chavales. Aquí hay otro que se está haciendo ya. Por eso os digo que a lo mejor la parte de dentro, como ya las hojas son antiguas, se viene por aquí, mirad qué aspecto que tiene, más verde, más bonito. Ahí ya se está haciendo otro. Los conejos, con los dedos cruzados, los conejos ya no se lo comen. ¿Veis? Ahora voy a enseñar unas tomas de una imagen que he pillado uno por ahí, pero os digo, hay mucha hierba por ahí. Sobre todo cuando está desbrozado también, que se quedan los tallitos, también se lo comen. Y no me están atacando aquí, menos mal no están atacando nada. Por eso os digo que estoy dejando ahora, ¿veis? Las sandías que crezcan para allá, que es lo mismo que los melones, para ver si cogen más distancia y tienen más libertad y más espacio y se hace al menos algunas sandías, chavales, para probarlas. Pues ya os digo que es lo único que no estamos viendo que se está creciendo. Se está haciendo, ¿veis? Aquí hay más. Ahí hay una. A ver si esas se consiguen hacer más grandes. Igual como los alficosos, que mirad, la mata del melón, ya lo he dicho. ¿Veis la mata del melón? Y a la mata del alficós. Es que son iguales, son idénticas, chavales. ¿Veis? Que también lo mismo. Estoy dejando que se hagan por aquí. Y se están haciendo aquí ya pequeñines. Aunque dentro también se están haciendo. Yo pensaba que no iba a hacer ninguno, pero mirad. Ya os digo que tenía que haber fotografiado o al menos enseñaros el de metro. Aunque esto yo digo yo que igual crecen también, pero como es el primero que ha crecido, yo creo que el primero no va a crecer tanto. A lo mejor me equivoco, que a lo mejor ahora se ponen aquí a crecer como locos y se hacen aquí de 2 metros. Pero digo que ser el primero salió, ese primero, el que digo yo que salió aquí,
porque dentro ya salió el otro más pequeñito que me llevaba yo, pero ese es el primero. En tal que le dejé, que empecé a tirar las matas para acá, para que tuvieran espacio, empezó a echar la fruta, la hortaliza, chavales. Porque yo digo que desde que estaba ahí, porque yo al principio las que salían por aquí las cortaba. Las iba cortando y solo dejaba lo que era eso, entonces no salía. Igual me pasaba con las sandías también, lo dejaba, los cortaba. Y los melones también, al final ya los melones me han ido, las sandías no me han ido y los ficoses tampoco me iban. A raíz de que he empezado a dejarle espacio que vayan tirando por ahí, ¿veis? Ya me están haciendo lo único las sandías, me falta solo las sandías, chavales. A ver si consigo que las sandías se hagan sandías gordas y podemos comerlas. Pues yo digo que los melones y los ficós ya estoy comiendo hortalizas de esa clase, chavales. Los melones ya digo que lo ha cogido mi mujer ahora y lo vamos a ver, lo probaremos, no sé si abrirlo o no abrirlo, o dejarlo un día para mañana que se haga un poquito más maduro. Es que mirad la calor que hace, chavales, si es que hay que venir a estas horas o por la mañana temprano. Sigo de jardinero, estoy ya para la semana que viene, ya lo tendré terminado y me quiero liar otra vez me quiero seguir liándome con la cabaña, chavales, que quiero hacer una entradita ahí con un murito ahí, bueno, ya lo diré en su día cuando haga el vídeo, chavales. Y nada, quiero enseñaros la sorpresa que tengo que enseñaros, para que os dije que era de los chavales, pero ya digo yo que no, porque yo a mi chiquilla le ha hecho ilusión, y digo, pues yo pensé, esto para los chiquillos les va a gustar un montón. Vamos para el gallinero, chavales, que yo tengo aquí la comida preparada para echársela. Mirad. Ahora recogemos esto ahora un momentín. Mirad que lo ha hecho mi mujer ahí. Ahora le pongo un poquito de agua. Vamos a poner un poquito de agua, que está allí. Venga, vamos para allá. Tengo que hacer con un comedero mejor, que tenía uno de estos de metal, pero yo que con el agua y todo eso se estaba oxidando y todo eso y no me gustaba. Así que me he hecho aquí este comedero imprevisto aquí con una botella. Esperad que lleguemos allí. Vamos a echarle un poquito de agua para que se ablande un poco. Mirad, también ya os digo que he puesto una línea de agua por la mitad del terreno, chavales. Mirad, ¿veis? Para que amplíe. ¿Veis la manguera de agua que está ahí? La he puesto por todo el perímetro, ¿veis? Por todo el perímetro, la he sacado por ahí. Aquí he puesto la manguera y una toma de agua que quiero hacer aquí, que me he quedado a medias, que quiero poner lo que es la pila esta. La pila esta para poner ahí, pues para limpiar las gallinas, para tener ahí una toma de agua, chavales. Y la manguera esta, pues para regar todo con la manguera que se llena. Mira, acaba de llegar mi hermana. Porque yo mientras tengo goteo, pero el goteo mejor está regando la parte de abajo, yo estoy echando una mano aquí con la manguera y así acabo antes, chavales. Y nada, enseñaros, vamos a echarle un poquito de agua a esto para que se vaya ablandando. Mirad. ¿Veis? Voy echando agua. Ahí está mi hermana. Ahí. Ahí está, para que se ablande un poquitito ahí, pues por ya las hortalizas que se hacen más pochitas, ya os digo que nos damos abasto. Nos damos abasto a hortalizas. Y estamos comiendo toda la familia, ¿eh? Madre mía. Bueno, os voy a enseñar la sorpresita, chavales. Mirad. Mirad a mi hermana. Está ahí grabando ahí mi hermana, que me está saludando. Que no sabe que estoy grabando, se va corriendo. Se va corriendo. Mirad, chavales. Mirad la sorpresa que me lleva. Bueno, llevo ya una semana, ¿eh? Llevo una semana ahí. Mirad, no sé si se ve ahora porque se está haciendo de noche. Mirad, es que está... no se ve, tío. Está una de las gallinas, de las grises, a ver que ponga la luz del reloj. Ahí se ve, ahí sí que se ve. Está la noria ahí, incubando, para que tener pollitos, chavales. Creo que tiene 4 huevos ahí y lleva una semana y pico ya larga, ¿eh? Ahí incubando, yo le pongo ahí su platito de agua. Comidita le pongo muy poco porque se llena de hormigas, tío, y no quiero que esté todo lleno de hormigas. Así que le pongo una cantidad pequeña por si no quiere salir, aunque yo pienso que sale, ¿eh? Porque el otro día la vi yo ahí fuera y sale de vez en cuando sale. No sé si saldrá todos los días, pero ahí sale. Y ahí está la demás, ahí. Ya le tengo limpita el agua, ya le voy a poner
lo que habéis visto de comida, chavales. Saluda a la gente, Cristina. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes, Mirad, en esto. tarde, noche. Arrímate, arrímate que se vea. Mira cómo bajan. A comer. Ahí sí se escapan, José. No, no se escapa. Mira. A ver. Mira cómo comen ahí, ahora. Ya que se está haciendo de noche ya. Para que ponga la luz aquí. Mira cómo comen ahí. Venga, baja. Y esta ahí, pues ya os digo, ahí está incubando para sacar pollitos nuevos, la sorpresa. Pero digo que lo de los chiquillos porque hace más ilusión ver los pollitos. Luego cuando se hacen grandes ya no les hacen ilusión, como los perritos. Cuando ya son pequeñitos, ¡ay, qué bonito! Luego cuando se hacen ya mayores, ya que se hacen grandes, ya no los quiere nadie. Los tenemos que cuidar nosotros. Así que nada, chavales, vamos para afuera, que está la yuma por aquí, mirad. Está la yuma por aquí, que silbo y enseguida vienen para acá. ¿Se ha rajado solo? A ver cómo está eso. Ha rajado solo, ¿eh? A ver cómo está eso. Es que el cuchillo no es el adecuado, pero... A ver cómo está eso, chavales. Está bueno. ¡Buah! A ver. Espera, Bueno, espera que te quites las pipas. soy como Sí, está bueno eso. con pipa y todo eso, luego se va a bater todo, sus semillas, luego. Sí, luego te A ver, haces un melón. a ver que lo prueba, a ver que lo pruebe. A ver. Está caliente. Ya, pero le falta frío. Le falta eso, frío. Espectacular, chavales. No, yo cojo de aquí. Pues mira, pon ahí aquí melón. Espectacular. ¿Y por qué no está frío? Claro. Falta frío, pero está Le falta frío, la acabamos de coger ahora mismo. Ahora mismo. Espectacular. Porque estos son los primeros. Estos son los primeros. Mejor ya los demás. Que no digo que no estén buenos los demás. Pero yo digo yo que los primeros, que se hacen las primeras hortalizas, esas son las mejores. Porque envían los nutrientes del abono. Luego los segundos sí. Serán también buenos, pero los primeros son los primeros, chavales. Buenísimo, no hace falta eso. Frío. Lo hubiese puesto, lo he hecho yo. Lo hubiésemos cogido esta mañana y luego lo hubiésemos puesto en la nevera y esta tarde para venir ahora aquí, hubiese estado de muerte, chavales. Buenísimo. Y esto es orgánico, esto lo puedes tirar aquí. Que incluso lo pueden comer todos los conejos que hayan por ahí. Bueno, chavales, mirad, lo tengo ya todo limpito de aquí. ¿Veis cómo está todo limpito? Ya os digo que me queda la parte de ahí de abajo, de ahí de seguir desbrozando. Y por la tarde lo que estoy haciendo es venirme, chavales, aquí a regar. Y a ver si seguimos metiéndole manos aquí a la casa. Ya os digo que estamos terminando obritas que necesitan más prioridad, chavales. Ya os digo que la semana que viene os enseñaré una faenita que quiero terminar allí, la entradita la entrada lo que es de la cabaña, para dejar ya esas cosas terminadas, porque lo primero, luego como habéis visto lo del aseo, que estamos terminando el aseo, pues yo os digo que cuando estemos aquí ya todo esto montado, tendremos que ir tirando de las dos construcciones que tenemos hechas, chavales, y ir apoyándonos con esas construcciones hasta que ya tengamos en verdad ya todo esto construido y podamos seguir utilizando esto. Por eso de que voy pintando el baño, ahora quiero hacer ahí una entradita, quitar el suelo ese, porque yo digo que el suelo ese ha sido un error, yo digo que era muy aficionado y le ha faltado cemento, así que de aquí para adelante va a salir el suelo, van a salir, le voy a poner, ya lo veréis que lo voy a cambiar, le voy a poner un suelo nuevo y ya os digo que voy a hacer unos muritos alrededor y una entrada ahí chula para la semana que viene, chavales. Así que nada, espero que os haya gustado cómo está la huerta, chavales, impresionante, impresionante. La huerta también tiene su trabajo, que no diga que no es solo plantar la hortaliza y dejarlo ahí. Que ya os digo que ni le he echado azufre, ni le he echado bolitas, ni nada, solo el abono que habéis visto y agua, la lluvia que ha caído, y agua solo, chavales. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, chavales, y nosotros nos vemos la semana que viene. Sí, la semana que viene ya, y a ir preparando ya toda la entradita y dejarla ya con condiciones, chavales. Y ya una vez que tengamos todo ya, a meterle mano aquí a la casita de nuestro sueño. A pasar buen día, a pasar buena noche, chavales, y nosotros nos vemos la próxima. Hasta luego.